Hola, muy buenos días. Antes que todo, agradecer a la Universidad Mayor por esta invitación, a los organizadores, a la Cámara de Comercio Internacional. Creo que este proyecto de ley en particular y en general la discusión más amplia que, como ustedes han podido ver, se relaciona con este proyecto de ley, es probablemente uno de los cambios discretos más importantes que hemos tenido en la organización industrial del mundo eléctrico del último tiempo. Se suele decir, y probablemente esto tenga más sentido en los días que corren en el mundo y en Chile también, que el peor enemigo del capitalismo es el propio capitalismo, que tenemos que ser capaces, si queremos mantener un régimen de mercado, un régimen que cree en la iniciativa privada, ser capaces de defenderlo de sí mismo. Enemigos nos sobran, y sin embargo muchas veces el peor enemigo es la ortodoxia. Creo que lo que ha ocurrido en la discusión energética en los últimos meses es un buen ejemplo de cómo es posible hacer las cosas bien. La agenda energética, como ruta, como mapa, partió después de una discusión amplia entre muy diversos sectores. Yo les diría que en alguna época uno escuchaba un cierto nivel de resquemor, temor, inquietud, esto de discutir tanto y entre tanta gente, y sin embargo yo les diría que probablemente lo que más se ha conseguido en la discusión energética en Chile es legitimidad. A mí me parece realmente digno de ser mencionado y relevado el que al menos hasta este instante todos quienes nos hemos parado en este podio podemos decir que este proyecto de ley, con sus bemoles, es un buen proyecto de ley. Eso no es lo que decíamos algunos de nosotros, unos u otros, respecto a algunas versiones anteriores de este proyecto de ley. Y sin embargo el diálogo directo, el diálogo franco, el pragmatismo también para ir tomando decisiones correctas, nos tiene hoy día en que, si bien todos nosotros podremos plantear matices y pequeñas diferencias al interior del proyecto, todos coincidimos en que este es un proyecto de ley que en primer lugar se ha hecho cargo de los principales problemas y dificultades que habíamos venido viviendo y que habían impedido que las licitaciones de suministro eléctrico fueran ni siquiera razonablemente exitosas en el último tiempo. Y en segundo lugar, esto se ve reafirmado cuando vemos los resultados, al menos parciales, que hemos podido observar hasta hoy día en el primer ejemplo parcial de aplicación de estos nuevos criterios, que es la licitación de suministro, cuyas ofertas se recibieron la semana pasada y cuyas ofertas económicas se abren en 2 días más, o en un día más, a esta altura, el día 11. La verdad es que para quienes hayan tenido la oportunidad de estar en la sala en la cual se presentaron las ofertas para la última licitación, que no era una licitación pequeña, estábamos hablando de 13.000 gigawatt-hora de energía hacia el año 2019, es decir, comparándonos en el año 2019 del orden del 30% de la demanda estimada para ese año. Y luego de varios años en los cuales quienes estamos a cargo de organizar esas licitaciones nos dedicamos a jugar al solitario en la sala en la que estábamos esperando que llegaran los oferentes, muchas veces sabiendo que no iba a llegar nadie o casi nadie, porque había habido incluso muy poco interés en comprar base. Ver esa sala llena, ver una fila de nuevos inversionistas, de nuevos emprendedores, presentando, llevando en sus manos cajas para presentar ofertas en esta licitación, fue un cambio de estado de ánimo en nuestra industria que realmente es necesario puntualizar que se agradece y que tiene mucho que ver con esto, con haber logrado ir sacando adelante reformas consensuadas, conversadas, en las cuales el modelo, entre comillas, se protege a sí mismo, pero se protege justamente modificándose en aquello que es evidente que había que modificar. Mi presentación, los que me han escuchado antes saben que yo detesto los PowerPoint, pero bueno, en este caso voy a usarlo, voy a pasar bastante rápido, porque la primera parte de mi presentación, que tiene que ver básicamente con el diagnóstico, creo que es algo que ustedes básicamente conocen y al mismo tiempo ya ha sido planteado por quienes me han antecedido. Esta modificación al sistema de licitaciones se da en un contexto. El contexto es doble. Primero, la constatación de fracasos sucesivos en intentos de comprar bloques de energía en los últimos años,
En aquellos casos en los cuales no se fracasa, se consiguen precios que están muy por sobre las expectativas que razonablemente un país como el nuestro debería tener. Estoy hablando de ofertas del orden de los $130 en el volumen mayor. Un ejemplo más barato, posterior, el orden de los $112 por mega, pero por un volumen de energía bastante pequeño, y por lo tanto una tendencia alcista de los precios que evidentemente se relaciona con dos factores que son diferentes y que es algo que se ha puntualizado y que creo nuevamente que es muy importante no confundir. Por una parte, el precio de la energía en términos objetivos en nuestro país no es hoy el mismo que era en el año 2006 o 2007 cuando se inicia el sistema de compras licitadas. Esas ofertas a 55 o 60 dólares que recibimos el año 2007 hoy día son impensables y probablemente, salvo que hubieran cambios estructurales en la industria, en la tecnología, etcétera, muy profundos en el tiempo, todos coincidimos en que en el mediano plazo probablemente nunca más vamos a ver precios de ese tipo. Sin embargo, la pregunta es si 130 dólares por mega era el precio correcto, era el precio deseado, era el precio que reflejaba las condiciones tecnológicas y de mercado de un país como el nuestro. Y la respuesta nuevamente es que tampoco. Es decir, el juicio del gobierno y el juicio también de nosotros como compradores en nombre de todos los clientes regulados es que estábamos yendo en una escalada de aumento de precios que tenía, como digo, dos factores fundamentales. En primer lugar, una enorme incertidumbre respecto de la viabilidad de los proyectos energéticos, debido básicamente al fracaso de muchos de estos proyectos trabados en la judicialización, trabados en problemas administrativos, ambientales o judiciales. Y por el otro, el hecho de que efectivamente el sistema de licitaciones, como fue pensado para un mundo distinto, como fue pensado para una situación y una realidad diferente, no se hacía cargo de internalizar una serie de riesgos que estaban observando los eventuales oferentes y que o bien les impedían presentarse a las licitaciones, o en caso de hacerlo, y tal como señaló Sebastián, lo hacían con precios que ya internalizaban todos esos riesgos que eran eventuales, pero que eran cobrados como si fueran reales, lo cual es evidente, porque obviamente un inversionista tendrá que cubrirse respecto de todos los eventuales sobrecostos que pueden estar asociados a un contrato tan largo como los contratos que estamos licitando. Ustedes pueden ver acá, voy a pasar muy rápido aquí, la evolución de los precios licitados. Quiero decir desde ya que por ahí había, no es en esta, en la otra había un error en un número que me fijé ahora, pero como ustedes pueden ver aquí, desde precio ofertado de 52,9 dólares a un precio ofertado de 128,9 dólares en un periodo de solo 7 años, la verdad es que es algo que cuando uno lo mira resulta altamente preocupante. Y vuelvo a insistir, los motivos relacionados con esta realidad son de distintas categorías, algunos de ellos inevitables, simplemente el costo de producir energía en Chile ha venido aumentando, pero otros hemos estimado que podían ser de alguna manera modulados a través de mejores sistemas de compra de energía. En esto quiero volver yo sé que estoy siendo reiterativo en esto, pero solamente para que después no se me diga lo contrario, que dije algo distinto. No creemos que el sistema de compra en licitaciones sea la solución para todos los problemas del sistema eléctrico. Evidentemente, mientras todavía no se puedan construir proyectos a la velocidad y de la manera adecuada, vamos a seguir teniendo dificultades, pero vuelvo a insistir, creo que los mensajes hasta ahora han sido los correctos y la prueba más importante es, como les digo, el que la semana pasada tuvimos a 17 empresas presentando ofertas por todos los bloques ofertados. El día jueves sabremos a qué precio, sabremos exactamente los volúmenes, pero estamos seguros y somos muy optimistas de que vamos a tener muy buenas novedades a ese respecto. Este gráfico simplemente muestra cuál es la cantidad de energía que ya está contratada, cuál es la cantidad de energía que está contratándose, ustedes pueden ver ahí en verde, en la última licitación, y cuál es la energía que está por ser contratada
y que por lo tanto está pensada, y de ahí la relevancia para el nuevo proyecto de ley, está pensada justamente para ser presentada a licitación durante el próximo año, presentarse ofertas en definitiva con la nueva ley hacia el año 2016 y para cubrir por lo tanto requerimientos de energía en un plazo más largo, a partir del 2021 o 2022. Respecto del proyecto de ley, nuevamente voy a pasar muy rápido porque creo que tanto Sebastián como Carlos ya se hicieron cargo de varios de los principales aspectos o elementos del proyecto de ley. La presentación va a quedar a su disposición. Este es un resumen de los principales elementos del proyecto de ley original, antes de las indicaciones, en los cuales, tal como se ha señalado, aparece en primer lugar el rol del licitante y la autoridad. Yo en este tema probablemente sea uno de los muy pocos en los cuales me voy a permitir discrepar de Sebastián. Yo quisiera hacerle una pregunta, no solo retórica, a este auditorio. ¿Ustedes se imaginan? Voy a darles un dato. El EBITDA acumulado total de toda la industria de la distribución eléctrica está entre los 600 y los 700 millones de dólares por año. Ese es el tamaño de nuestra industria. A algunos de ustedes les sorprenderá por lo pequeña. La verdad es que muchos podrán pensar que es mucho más grande. La industria de la generación acumulada es enormemente más grande que la industria de la distribución. Como les digo, la EBITDA de nuestra industria está en el orden de los 700 millones de dólares por año. ¿Quién de ustedes me podría decir cuánto pierde la industria eléctrica por cada 10 dólares de mayor costo en los contratos? Seguramente no es un número que tengan en su mente. Del orden de los 80 a 100 millones de dólares, dependiendo en qué momento de la demanda nos paremos en el horizonte. Hoy día, parados hoy día, estamos en el orden de los 80 millones de dólares al año por cada 10 dólares de mayor precio de los contratos, comparado con el promedio actual. Y probablemente si nos paráramos hacia el año 2024, 2025 o 2030, estamos hablando ya no de 80 o 90 millones de dólares por año, sino que estamos hablando de más de 200 millones de dólares por año, insisto, para una industria que en total tiene una EBITDA de 700 millones de dólares. Es decir, no existe ningún privado en Chile que tenga más comprometido su propio patrimonio en función de los precios que se obtienen en las licitaciones. Por lo tanto, cuando se habla de que no existían incentivos por parte de las empresas distribuidoras a efectos de lograr precios más bajos, eso desgraciadamente debo decir que es totalmente incorrecto. Sin embargo, y ese es probablemente el único punto en el cual voy a discrepar, creo que en todo lo demás existen coincidencias importantes al interior de la industria y lo vamos a ver a continuación, lo cual creo que es muy bueno, porque de hecho incluso esa discrepancia que es conceptual no afecta la realidad de lo que estamos discutiendo. En lo que se refiere al rol del licitante, y este probablemente va a ser uno de los pocos puntos en los que me voy a detener, lo demás lo voy a pasar rápido hasta llegar a las indicaciones. En lo que se refiere al rol del licitante, yo lo comenté tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Chile viene desde hace varios años, probablemente los últimos 10 por lo menos, hablando acerca de la falta de una política energética. Chile no tiene una política energética, eso es algo que uno escucha en todas partes. La realidad es que Chile tiene una política energética, ha tenido siempre una política energética. Y esa política energética ha sido históricamente el que, al menos en lo que se refiere al mundo de la generación, se entiende que este es un mercado competitivo y que por el solo hecho de ser un mercado competitivo, son las reglas del mercado las cuales pueden dar las mejores soluciones posibles a cualquiera de las preguntas que el mercado normalmente se hace. ¿Cuánto generar? ¿A qué volumen? ¿Con qué precios? Etcétera. La verdad es que esa lógica, con independencia del nivel de competitividad del mercado, se ve evidentemente afectada por problemas de tiempo. Cuando en un mercado como este, el mercado reacciona con alguna lentitud, como está ocurriendo hoy día. Simplemente, por ejemplo, porque hay dificultades para que la oferta reaccione suficientemente rápido frente a estímulos de demanda, porque los proyectos se complican, porque hay problemas con las comunidades, con el medio ambiente, etcétera. Tú te das cuenta que esa idea de que el mercado funciona como un mercado perfecto se desmorona inmediatamente. Eso es lo que hace
que en una lógica de un Estado subsidiario, no en una lógica de un Estado que ha cambiado su mentalidad, no, en la lógica normal de un Estado subsidiario, como ocurre en muchos países del mundo, uno entienda que el Estado deberá colaborar, no obviamente protagonizar ni convertirse en empresario, pero deberá colaborar en establecer mecanismos que permitan una mejor planificación del sistema. Tal como decía Carlos, este proyecto de ley, una de las primeras cosas que hace es reconocer que el Estado tiene un rol y que ese rol además puede ser ejercido, al menos parcialmente, utilizando como una herramienta de política pública el sistema de licitaciones de suministro. La verdad es que decir esto es casi un lugar común, porque la manera como se compra el 55% de la energía de un país, queramos o no queramos, es una herramienta de política pública. O dicho de otra manera, queramos o no queramos, las reglas a través de las cuales compramos tienen efectos de política pública. Incentivan o desincentivan el funcionamiento de los mercados. Y vuelvo a insistir, el ejemplo está a la vista. Hasta antes de las primeras modificaciones que se introdujeron, tuvimos licitaciones desiertas una tras otra. Cuando internalizamos algunos de los principales riesgos, empezamos a tener una conducta distinta. Y estamos seguros que con este proyecto de ley que mejora y logra internalizar mucho más de esos riesgos, vamos a tener aún un mucho mayor y mejor resultado. Voy a seguir acá rápido porque ustedes esto ya lo han visto y la mayoría de ustedes conoce cuáles son los elementos principales del proyecto de ley como se conoce. Y quisiera simplemente referirme a los titulares de las principales modificaciones que introducen las últimas indicaciones del Ejecutivo de fecha 3 de diciembre. Se permite que el panel de expertos participe eventualmente en una discusión sobre estimación de demanda. Esto es algo que fue bastante discutido. Se señalaba que era la CNE simplemente la que calculaba la demanda tomando en consideración los antecedentes que la empresa distribuidora le entregaba. Nosotros estuvimos de acuerdo y de hecho así lo planteamos con que pudiera discutirse frente al panel de expertos este elemento que es tan crítico a efectos de establecer cómo se van a comportar en adelante las licitaciones. Los retrasos en conexión, en caso que el suministrador vea retrasada la interconexión de su proyecto para efecto del cumplimiento de su contrato, deberá sujetarse a la coordinación del SEDEC, efectuando los retiros necesarios de energía del sistema con el objeto exclusivo de abastecer su contrato de suministro. Esto nuevamente está en la línea justamente de ir eliminando algunos de los riesgos, no todos. Creo que efectivamente algunos de los riesgos que ha planteado Sebastián en términos de desacople se mantienen, aun cuando se acotan en varios casos. Transferencia de excedentes. Este es otro de los casos en los cuales el riesgo de transmisión es acotado. Uno de los grandes problemas que tenía la transferencia de excedentes, es decir, que si faltaba energía a una empresa y un contrato de otra empresa distribuidora tenía un excedente, se podía simplemente transferir esa energía porque se entendía que ya había un generador que había aceptado vender un volumen de energía a un cierto precio, pero quedaba el problema del desacople y por lo tanto el problema de, en el caso de Sebastián, yo genero en Diego de Almagro, pero retiro en otro punto distinto y el precio entre el punto de retiro y el punto de inyección puede llegar a ser muy diferente. Ese problema con la indicación se soluciona. Este es un tema al que quisiera detenerme porque creo que además responde de forma importante una de las cosas que Sebastián comentó y me voy a quedar solo con este último punto nomás. Se ha hablado mucho de la discrecionalidad de la autoridad y del hecho de que sea la autoridad la que pueda poner el precio de una forma relativamente discrecional como techo a las licitaciones. La verdad es que creo que esta indicación, en la cual se establece un nuevo mecanismo para licitaciones de emergencia, es decir, cuando la autoridad proyecta que puede haber déficit, está obligada a llamar una licitación de emergencia que podrá durar entre 1 y 3 años. Este mecanismo lo que hace es establecer un precio mínimo para esa licitación de emergencia, que es un precio bastante alto, no voy a entrar en la fórmula porque es una fórmula medio compleja, pero en definitiva garantiza que la autoridad no tenga ningún incentivo a bajar artificialmente los precios techos y forzar al sistema a ir a suministros sin contrato, porque entre medio va a tener un contrato de entre 1 y 3 años, que además pensando en un gobierno, va a entrar en su gobierno, que va a ser bastante caro. Por lo tanto, ese incentivo se ve diluido. En lo demás,
Ustedes pueden ver la presentación, hay cambios en energía sin contrato, límites de clientes libres, ajuste de recargo, en fin, muchas gracias.